privilegio que saquen y nos den a nosotros. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo, los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. Era 80 y pico, 90, plena época menemista. Siempre con gente de José Cepaz, algunos de San Miguel, Polvorines, Grambur, o lo que sería Malvinas. Obviamente teníamos un montón de complicaciones económicas, pero te las rebuscabas para todo. Nuevos espacios, nuevos medios, nuevas formas, nuevas posibilidades en la cultura, en el mundo social, en la política. La autogestión, lo comunitario. Tocábamos, no sé, en garage, en casas, en terreno, en todos lados. Bueno, donde pintara y podíamos dar el mensaje que nosotros queríamos dar en ese momento. No solventado económicamente, a puro corazón y autogestión. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s, en el noroeste del conurbano. A comienzos de la última década del siglo XX, una serie de fórmulas económicas promovidas por el gobierno estadounidense y las instituciones internacionales de crédito, conocidas como el Consenso de Washington, fueron adoptadas por los países latinoamericanos. En este contexto, se impuso un nuevo patrón de desarrollo, que evidencia el declive del anterior esquema, basado en el Estado como principal agente económico y orientado al desarrollo hacia adentro. Los nuevos tiempos estarán signados por la racionalización económica, el achicamiento del Estado, las privatizaciones de las empresas del Estado, la mayor integración de las economías regionales, una nueva forma de inserción internacional, así como también por el predominio de la inversión privada y la lógica de mercado. Menem. Hola amigos, amigas, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de este podcast Hardcore Punk, más allá de la General Paz. La historia que no te contaron o que no conoces, bueno, muy pretencioso ese nombre, pero bueno, por sus protagonistas. Estamos acá con los amigos Seba y con el amigo Gonzalo. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien, Richard? Tranquilo. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata la vida, amigues? ¿Cómo los trata la post-pandemia? Y acomodándose, qué sé yo, es como fue complejo también, viniendo del lado de la autogestión, laburando con el emprendimiento, fue como adaptarse a la nueva época, ¿verdad? Y tratando de pilotearla, como todos y todas. Vos, Gonza, ¿cómo te ha tratado? Bien, reactivando de a poquito proyectos, cosas. Todavía no hay nada seguro, no se sabe bien si se vuelve a una nueva normalidad o volvemos al encierro en cualquier momento. Así que nada, tratando de laburar aunque sea encerrado en casa, haciendo cosas. Muy bien, les pregunto esto no porque quiera ser tan chusma o curioso de saber de sus vidas, sino porque, bueno, hoy vamos a hablar un poco del contexto. Y no sé, imagínense esta misma charla, pero cuando dentro de 10 años o 20, cuando hablemos del contexto pandémico, post-pandemia en esos años, qué cosas han cambiado, qué cosas surgieron, qué cosas uno extraña, qué cosas, digamos, han cobrado relevancia en nuestras vidas. Así que bueno, hoy tenemos, es como una especie de un análisis de todo, de todas esas estructuras grandes que fueron los 90s, que bueno, que a cada uno nos habrá pegado de manera diferente. Yo me acuerdo, bueno, del contexto, me acuerdo del 1 a 1. Económicamente como que uno era un poco más chico, por ahí no tenía tanta dimensión de algunas cosas que parecían como naturales, no sé, como comprarse discos afuera, por ejemplo, juntarse unos mangos, porque era una locura, ¿no? Pibes de 17, 18, 16, juntarse unos mangos con alguna cosa y te traías una remera, una bermuda, un VHS, unos discos, y ir y que te los traigan. Parece como casi, no sé, una locura, ¿no? Y si lo comparamos con el día de hoy. Sí, tal cual. Por ahí, yo lo que veo o analizo, hoy viéndolo desde lejos, o sea, viéndolo para atrás, es que por ahí era la época de la plata dulce, como se le decía en su momento, la época que venía del menemismo, el 1 a 1, hacía que uno tenga acceso a comprarse discos
más que nada cuando sos adolescente, creo que tu única preocupación es la música y no notabas la parte política o la parte económica, sino que te preocupabas por tener plata para un fin de semana, ir a un recital, volverte con un fanzine, un CD y comprarte algo por correo, que también era lo que uno estaba acostumbrado en esa época, ¿verdad? Pero también creo que es como un puente a lo que pasó después a fines de los 90 y ya comienzo del 2000. A medida que uno iba creciendo, iba viendo otras realidades. Entonces ya lo del 1 a 1 ya no era más, el tema de la inflación, devaluación de la plata, la época de los piquetes, la que ya no te alcanzaba la plata, veías que nos estábamos cagando de hambre todos y todas. Entonces surgen también los levantamientos populares, por decirlo de alguna manera, las huertas comunitarias, y entonces el hardcore punk te lleva a eso, a ir a trasladarse también a que la música va quedando a un segundo plano y uno, eso que escuchaba en las letras, lo va tomando como algo cotidiano y tratar de llevarlo a la práctica y empezar a relacionarse con lo que sería los movimientos de trabajadores desocupados, ir a las huertas comunitarias, como por ejemplo en Caballito, que es un lugar en donde empecé a participar, y entonces emplear esa autogestión que veníamos leyendo y empezar a aplicarla en el día a día. No sé, a mí me sirvió para aprender a hacer pan, para poder autogestionarme y poner manos en la práctica con la que es la comida, que hoy por hoy es con lo que estoy laburando. Entonces el hazlo tú mismo dejó de ser algo musical para ser algo que lo voy llevando en la cotidianidad, ¿verdad? Gonza. Sí, en esa época lo que recuerdo era el acceso como a un montón de cosas que yo no lo dimensionaba, me parecía algo natural, que calculo que la gente que venía de los 80 también se debía notar mucho la diferencia. Nada, ibas a un reci, mirabas la feria, qué sé yo, y había cosas de todo el mundo, ¿no? Como era todo más accesible, no era tan sorprendente que hubiera un fanzine yankee, un disco de una banda europea, como que el acceso al correo, al intercambio, era como mucho más cercano. Bueno, eso que también hablábamos en otros programas del correo, cómo cambió en los 2000 el acceso al correo, cambió mucho las cosas en la movida hazlo tú mismo. Yo me acuerdo me llegué a comprar discos por $1, Flexis, 7 pulgadas, remeras. Las remeras me acuerdo que estaban $5. Era lo más, digamos, yo vengo de un barrio humilde, vengo de Cuartel Quinto, Moreno, y por ahí a veces hacía changa con mi viejo y juntaba las monedas y era re loco porque me alcanzaba, me podía comprar discos, remeras, por ahí tardaba 1 mes, 2 meses, pero era una felicidad. No sé, me acuerdo que pedíamos cosas de Epitaph, o si no, Fat Records también, o después había una llamada Last and Found, y después como que ya empezamos a agarrar mano y otros más, ¿viste? Pero una de las primeras veces que juntamos con 2 amigos, con mi hermano y con 2 amigos, hicimos un pedido a Fat Records de remeras y Bermudas, llegó todo, y aparte te mandaban los tipos como más cosas tipo de regalo, ¿viste? Era re loco porque vos te aparecías, no sé, iba, no sé, tipo momentos, raíces, esas cosas, con una remera de NoFX así, re zarpada, boludo, y te sentías, boludo, que todo el mundo te estaba mirando, así, diciendo que es, boludo, así con montones de cosas. Después, la Resi a Capital también, que te encontraban con otros locos que hacían lo mismo que vos, qué sé yo. Era tremendo, y como le empezamos a dar la mano, me acuerdo que todos los Resi como que teníamos una remera diferente, una cosa así, era una locura tremenda. Todavía conservo alguna de esas remeras, tengo alguna y tengo fotos, hay una que me gustaba mucho, que tenía una de Strunau. Imagínate Strunau, casi finales de los 90, digamos, una remera Strunau, decía, no, tremendo, era una remera re linda, creo que la conservo, ya no la uso más porque no debe tener ni color ni nada, pero era una locura, era tremendo. O sea, después, bueno, lo de correo. Creo que a mí lo que más me impactaba era lo de estruchar las estampillas, loco. No sé por qué, pero la cosa de ponerle el boligoma encima y que te las devuelvan. Era como robar, pero con tener un contacto internacional otro lado que te ayudaba a afanarle al Estado. Una locura. Era como algo ilícito, así, era como que llevaba a esa cosa de, como decís vos, tener una complicidad con la otra persona que te ayude. Y estaba bueno porque también, primero que éramos adolescentes, no teníamos un mango, estábamos con la plata justa y eso servía a poder intercambiar o escribirte con otras personas. Me acuerdo que una vez a un contacto que tenía de Córdoba le pongo postdata, devolveme la estampilla, y me contesta, che, culiao, dice, no te devuelvo la estampilla porque está hecha mierda, me dice, te mando una nueva, y me terminó mandando una estampilla nueva porque la estampilla que tenía el correo de Granbur no lo revisaba, entonces volaban todas las cartas. Perdón, me hiciste acordar, yo tenía una casilla de correo en José de Paz. Y mira, era cuando la alquilé, ¿sabés de quién era la casilla de correo antes? Era del Topolín.
Entonces me llegaban cartas para Topolin, así. Yo a veces veo la cosa de Talacactus, ¿viste? Y me vas a acordar. Me cago de risa. Muy bueno eso. Y sabes que le llevaba al loco ahí los sobres para mandar. Y el loco lo miraba, ya veía todas las estampillas engomadas y me miraba y se reía el chabón diciendo, loco, no te da la cara, chabón. Algo que noto también distinto en el acceso a los instrumentos. Yo me acuerdo de ser un adolescente en esa época y poder comprarme un bajo, ponele. Que ahora yo creo que un adolescente no se puede comprar bien pedo un instrumento si no tiene a los viejos que le dan una mano o algo, porque es como algo muy inaccesible ahora y que en ese momento era algo que era bastante más cercano, digamos. Muy bien. Bueno, podríamos hablar, hacer un podcast de 100 capítulos de contexto, pero bueno, no era la intención, sino situarnos un poquito así para arrancar este capítulo nuevo. Así que vamos a escuchar un poco de contexto, un poco de historia de esa época, algunas anécdotas y varias cosas más. Así que bueno, amigos, vamos con este capítulo de Más allá de la General Paz. El contexto donde se desarrollaban mis proyectos, bueno, es siempre con gente de José C. Paz, algunos de San Miguel, Polvorines, Gramburo, lo que sería Malvinas. Mosqui, músico y guitarrista de Incomunicados y Cosas Enfermas. Toda esta zona, siempre de esta zona. Soy de Zárate, se puede decir que de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel Aulita, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sección Zárate Campana, y miembro de Animadversión. Y a su vez también de una región que está sobre la ribera y el delta del río Paraná. Eso más o menos prefigura un perfil y la circunstancia que desde lo personal me tocó vivir y atravesar, en su momento, y también la geografía, donde salía el término. Nací en el año 1980, en la parte más tardía de la dictadura militar. Cuando digo geografía, bueno, es importante mencionar que la zona en la que estamos es una parte del cordón industrial más importante del país, lo cual configura una sociedad, una cultura, configuró y configura una sociedad, una cultura y un acervo histórico importante, incluso hasta el día de hoy, en diferentes etapas de la vida de nuestro país, ¿no? Sí, en mi juventud formé parte de lo que se puede decir el movimiento cultural alternativo, contestatario, contracultural y contrainformativo. No sé si ubicarlo dentro de lo que es manifestar la palabra en contra de, sino que esto nos lleva a una idea del contexto, del momento que nos tocó atravesar a finales de los años 90, a muchos jóvenes que son parte de mi generación, muchos jóvenes que forman parte de mi generación y que en su momento, fruto de determinadas medidas, las políticas neoliberales, entiéndase la flexibilización laboral, la reducción del Estado, la precarización de muchos servicios que hasta ese momento eran públicos, esto como remanente también tardío de las medidas que no se pudieron o la dictadura militar no logró obtener. En su momento, bueno, las terminó implementando el gobierno neoliberal, lo cual configuró también una sociedad con una masa importante de excluidos y excluidas de sus derechos, de muchos recursos y de beneficios sociales universales importantes hasta ese momento que el pueblo había conquistado. La falta de estos medios y estos recursos, movilizó una parte importante de las capas más jóvenes que buscó nuevos espacios, nuevos medios, nuevas formas, nuevas posibilidades en la cultura, en el mundo social, en la política, y eso catalizó una transformación importante que se traduce en estos géneros. Algunos de ellos ya venían siendo producidos, de finales de los 70 hacia mediados de los 80 y los 90, ¿no? Tanto el punk, el post-punk, como en nuestro caso más bien la música psicodélica, una resignificación de la música psicodélica de principios de los años 70 y de principios de los años 60, como una superestructura lírica, estética, musical, tanto en la composición. En la composición no solo, además de musical, también de un discurso y por supuesto, de una filosofía y de una manera de entender la vida y de entender al mundo.
y un lenguaje propio como género. Fue así que fueron surgiendo y emergiendo todas estas subalternancias en el cordón norte de la provincia de Buenos Aires, es decir, en lo que es el rectángulo que va desde la Ruta 8 hasta la ribera del Río de la Plata y el río Paraná, desde el Arroyo del Medio en San Nicolás hasta la General Paz en Capital Federal, conforman un rectángulo de espacio geográfico donde se produce más de la mitad del Producto Bruto Económico del país, lo cual implica que ahí se dan relaciones, posibilidades, relaciones sociales, relaciones culturales dinámicas y que permiten escenarios de transformación. Hasta el día de hoy, repito, ¿no? En su momento esto conllevó ante un conjunto de crisis determinadas que incluso van a desembocar en el año 2001. Estas capas jóvenes asuman la conducción de muchos procesos de los cuales el Estado o los factores de poder, entiéndase los partidos políticos, los entonces gremialistas, no intentaban ni lograban y por supuesto no permitían nuevas representaciones que la sociedad en su momento estaba exigiendo. Era 80 y pico, 90, plena época menemista. Pelado, baterista de DKM. Estaba todo bastante podrido, había falta de laburo. Lo mismo que ahora, digamos, nada más que hace 30 años. Me acuerdo de los 90, el 98, y estábamos en el final de ese liberalismo no menemista que hizo que el país se venga abajo, ¿no? Donde era insostenible. Oscar Castro, profesor y baterista de Liberación del Conocimiento. Y bueno, así fue lo que pagamos posteriormente en 2001. Se respiraba muchísimo esa zona, pero yo no puedo creer que todavía hay gente que se defiende todo eso. Bueno, el contexto donde desarrollábamos nuestros proyectos siempre fue en el contexto de la autogestión, lo comunitario. Javier Acosta, editor del fanzine Entre Fuego Cruzado y bajista de Maldito Flanders. Siempre fue nuestro objetivo eso, de producir nosotros, de generar recitales nosotros, de organizar, de invitar, incluso para ir a algún lugar, siempre fue todo autogestivo y ese fue el proyecto que hacíamos en esa época. ¿Tocábamos bocha en la zona, así como en alguna casa de algún pibe o piba? Lola, vocalista de Dulce Limón. Tocábamos, no sé, en garage, en casas, en terreno, en todos lados. Bueno, donde pintara y podíamos dar el mensaje que nosotros queríamos dar en ese momento. Estaba copado, ¿viste? Me parecía re piola eso. Esa ebullición que fueron los 90... Lombriz, vocalista de Adolecer. No solo nosotros, sino un par de décadas antes ya se venía hablando en la escena hardcore punk, se venía hablando de todo lo que es violencia de género, que se acabe con la violencia de género, como en el sexismo, con el que el hombre tiene más derecho que la mujer, y un montón de temas más que ya se tocaban, nosotros los tocábamos, ahora son temas comunes, nosotros ya los tocábamos en esas épocas. Muchas bandas tenían más medios que otras, nosotros teníamos pocos medios. El contexto donde se desarrollaban todas estas producciones y gestiones siempre fue en el ámbito underground, no sé si quiere amateur, para decirlo de alguna forma, no profesional, no solventado económicamente, a puro corazón y autogestión. Nahuel Peña, coordinador de La Rebeldía, pionero del straight edge y el veganismo en la región. Con un montón de implicancias en lo económico, pero así todo se conseguía, se hacía. Creo que los espacios culturales o contraculturales, la calle misma, porque se compartía mucho la calle, la plaza. No me voy a olvidar más, la primera vez que conocí la Feria de Fanzines, me había invitado Pablo Olivera, que en aquel entonces tocaba en Lechuga, que él ya iba los viernes a Congreso, a la Feria de Congreso, y ahí fui donde conocí los fanzines. Un viernes, creo que ya era de invierno, un día gris, viajamos hasta allá, hasta Congreso, fuimos en tren y después fuimos caminando, me parece, y estuvo buenísimo. En esa primera vez me traje como 3 o 4 fanzines, hablé con la gente que estaba ahí. A la segunda vez que fui ya conocí el veganismo porque había una revista en papel reciclado de la Unión Vegana Española. El contexto creo que siempre fue difícil, pero lo que está para señalar es esas ganas, esa motivación que teníamos, que siempre tenés, o bueno, yo me incluyo, que esa motivación que tengo, esas ganas, esa energía para poder seguir construyendo y no quedarme en la apatía.
hizo que esté donde esté hoy en día. Entonces el contexto creo que tiene que ver mucho, pero no lo hace todo, y que el espacio en la calle es puro cuerpo, meterle siempre el cuerpo. Entonces hoy en día con la tecnología mucho se hace desde una computadora, que obviamente es una herramienta que ayuda, pero sí o sí hay que poner el cuerpo y estar en la calle. El contexto del movimiento punk no punk rock, punk. Sebastián Ormaechea, guitarrista en Los Subversivos, Peón por Rey y Radio Capital. De bandas autogestionarias, bueno, en su mayoría anarquistas. Yo nunca fui anarquista, siempre tuve una idea ligado más de izquierda, trotskista, pero bueno, siempre me moví en ese ámbito y siempre tuve la libertad y el respeto, por ejemplo, con Lean de Peón, que era narco, y podíamos confluir en puntos comunes y evitar los puntos de diferencia, y con eso pudimos llevar más de 15 años adelante una banda con diferentes ideas y ideologías políticas, ideologías eran muy similares en algún aspecto, queríamos lo mismo a pesar de que lo veíamos desde perspectivas distintas. Pero bueno, ese fue el contexto para mí, que fue grandioso. Yo doy gracias a la circunstancia, a los planetas, a los vínculos que me llevó la vida a moverme en ese ambiente, en ese proyecto musical, en ese ámbito que fue el punk. Yo venía de otro lado, yo escuchaba más heavy, pero cuando empecé a tocar en Subversivos empecé a conocer todo eso y ni lo dudé, la verdad que fue grandioso. Contexto histórico, básicamente previo al 2000, y todo era completamente diferente. Nadia Presti, fancinera y coordinadora de Queremos Cultura Ediciones. Obviamente teníamos un montón de complicaciones económicas, pero te las rebuscabas para todo, desde hacer tus fanzines, llevarlos, mandarlos, intercambiar, etcétera. Era accesible, no era algo que no pudiera hacer cualquiera. Había fotocopiadoras en cualquier parte y llevabas tus fanzines a publicar y a fotocopiar y no había ningún problema, pero realmente era un contexto medianamente accesible. Y bueno, después obviamente hablamos después del 2000 y ya estamos en otro contexto histórico con otras complicaciones, y bueno, ni hablar de las diferencias entre esos años y otros, pero bueno, el contexto básicamente era ese: ir a recitales, intercambiar tus fanzines, venderlos, troquearlos por otros, mandarlos por correo, recibir otro material para intercambiar nuevamente. Nosotros tocábamos jueves, viernes, sábado y domingo. Quique, vocalista de Los Subversivos. Y tocábamos el viernes en Ramos Mejía, el sábado en Morón y el otro fin de semana en Avellaneda. No sé, en cada punta, y nos movíamos con los autos o nos movíamos en bondi y íbamos a todos lados. Había una organización y había una buena onda, una buena predisposición. Nos comunicábamos por teléfono y las fechas se organizaban. Y como te digo, se organizaban de tal manera que, llegado el momento, la banda estaba tocando viernes, sábado y domingo seguro, o viernes y sábado, pero no tocábamos cada 15 días, tocábamos todos los fines de semana. El contexto era el contexto en el que se podía, ¿no? Ezequiel de Regibus, más conocido como El Gato, vocalista de Los Peligros, de Stevie y Zaffer. Nosotros siempre ensayamos en sala, cuando juntábamos plata para la sala. En ninguno de estos proyectos realmente tuvimos nunca una sala propia. Alguna que otra vez pudimos en algún patio de alguna casa armar las cosas para ir a hacer algún ensayo de manera temporal, por ahí 1 o 2 días, rogándole a algún padre que nos permita hacer ruido porque por ahí teníamos que grabar o algo así. Pero el contexto siempre fue un contexto amigable, un contexto de amistad. Siempre la verdad es que eran contextos en los que la pasábamos bien, nos divertía lo que estábamos haciendo, ¿no? Y vivíamos una vida que estaba relacionada con la música que tocábamos también. Entonces eso le daba una coherencia a todo lo que hacíamos, que la verdad es que estaba súper bueno, ¿no? Y siempre, ¿no?, tocando con lo más barato, es decir, yo en esa época tenía una guitarra, una Fine Jaguar, que la terminé perdiendo. Tuve una Squier, que también la terminé perdiendo. Y si alguien la tiene por ahí, estaría buenísimo recuperarla, porque era una linda guitarra, una Squier coreana roja. Comprando de a una cuerda cuando se te cortaba una cuerda, nada, anda cambiando encordado. Yo no tenía yo creo que no sabía que
que se calibraban las guitarras. Eso no es algo como un concepto que apareció mucho tiempo después. Y conectándola en el equipo que había. Y a mí me causa mucha gracia cuando a veces vas a las salas y todos quieren tener equipos valvulares, ¿viste? Y dicen, no, pero esta tiene Marshall. Y yo llegaba a una sala, había un Marshall y saltaba de la alegría. Y digo, mirá, boludo, tienen un Marshall. Guau, bueno, en fin, son otras épocas. Máquina de escribir, recortar, pegar, fotocopia, corrector, cinta, reducciones, ampliaciones, carta, estampilla, poligón, la bandina para sacar el matasello de las estampillas, el correo te afane carta, duplicador, armado número por número, la pasión del fancinero y la fancinera. Por ahí uno recuerda las emociones de cuando venía tu vieja y te decía, te llegó esto. Ariel Rocambole, vocalista del Ángel Negro y profesor. Te traía 2 paquetes de papel madera y alguno más gruesito que otro. Cuando venía uno gruesito sabía que tenía un contenido, que tenía un disco, que tenía un fanzine, y eso emocionaba. Cuando venía finito era una carta y decía, bueno, tenía algún que otro panfletito, pero por ahí la carta tenía también ahí un valor sentimental. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Cristo Muerto es una de las bandas más antiguas de la zona, junto con DKM y Como Hepático. Una banda oriunda de San Miguel, tocaban bastante seguido en su momento, a comienzos de los 90, inclusive, si mal no recuerdo, tocaron también a mediados del 2000, hasta separarse, y bueno, esto es un registro que quedó grabado de la banda, así que lo compartimos con ustedes. Historias que se pueden contar, pero que no son tan graciosas. Vamos con las anécdotas no tan graciosas. Cuando era un pendejo, cuando fui a Látex, ese día a ver a los violadores, que vino la policía y nos llevó en celulares, los camiones celulares colectivos de diferentes comisarías, por una anécdota no tan graciosa. Carlos Díaz, vocalista de Disco Hollywood. Porque era un pibito y bueno, me llevaron a la comisaría de Bellavista primero y después de ahí nos derivaron a la comisaría de San Miguel. Está bien, al ser menor me retiró mi viejo, pero sí, de esas nombrar en muchas, qué sé yo, anécdotas graciosas, no tan graciosas. Siempre referido a la policía, a las racias que existían antes, a todo ese atropello que siempre tuvieron, por supuesto. Pero no tan graciosa, por supuesto, esa anécdota. Nosotros
solíamos ir también por la zona de Francisco Álvarez y Moreno y La Reja. Lou Bauman, cantautor, productor, diseñador, vocalista y guitarrista de Flowers. Zona en donde vivía Seba, el bajista con quien tocábamos, inclusive en donde hicimos un recital, que sacamos un colectivo desde José de Paz hasta Francisco Álvarez para un recital, si no mal no recuerdo, un día de la primavera, con una linda fecha que autogestionamos con cero experiencia, inclusive hasta mucha inconsciencia, pero por suerte todo salió bien. En esa zona frecuentábamos un montón nosotros, a veces con tablas de skate. No es que fuera un talentoso patinador, pero sí lo que se usaba mucho era usarla para justamente ir de un lado a otro sin hacer muchas pruebas, ¿no? O saltando algún banquito, alguna escalinata. Y nos habían dicho que en Francisco Álvarez había unos skaters así un poco más, obviamente, experimentados, pero que estaban en la movida muy reducida que había allí en ese momento en Francisco Álvarez, una movida de punk, o un chico que hacía un fanzine, si mal no recuerdo, Fundamental Sin. Nos habían como rumoreado la data de que se juntaban a andar en el patio de una escuela. Nosotros no tuvimos mejor idea que ir, y como no había nadie, nos metimos pensando que en algún momento iban a llegar algunos skaters a también andar, sobre todo escuchando los ruidos de los tablazos contra el mármol. Y resulta que los skaters no vinieron, pero sí vino la policía y nos llevaron presos, obviamente, por meternos en una escuela a andar en skate, lo cual fue una experiencia también en cierta manera graciosa, porque nos deliraron bastante, nos verduguearon bastante en la comisaría, obviamente con suerte porque éramos menores, algunos demorados más tiempo que otros, pero bueno, fue más que fue un cago de risa para los ratis que nos verduguearon un rato, pero en verdad viendo la distancia no había mayores intenciones que asustarnos un poco y que aprendamos la lección. Aparte, también supongo que la cara de cagazo que teníamos de que se entere nuestra familia y todo el quilombo también nos delataba, ¿viste? Me acuerdo que íbamos a un recital en el tren, no me acuerdo qué íbamos a ver. Marilina Álvarez, realizadora audiovisual, directora de fotografía en cine y publicidad. Y en Palermo bajamos y nos estaba como esperando un montón de ratis, y yo me asusté un montón y empecé como a caminar más rápido, y como que la poli creyó que tenía algo o que por alguna razón yo caminaba más rápido, y me agarró el brazo y me tiró contra la pared y me revisó y me puse nerviosa. Nunca me había pasado, no tenía nada, así que estaba retranca, pero nada, en una situación incómoda. Y me acuerdo que me dejó el dedo marcado en el brazo. Y después, eso, como la incomodidad con la policía en general, eso, como que por momentos era como un embole. Me acuerdo también una vez con un amigo, Baroni, que desapareció una noche y no sabíamos dónde estaba, y lo buscamos por todos lados, fuimos hasta el hospital mercante. Después había estado en la comisaría, pero no lo habían declarado, como ese tipo de situaciones con la poli como feas. Y después, mi viejo era policía, entonces yo también tenía como un tema existencial, ¿no? Era en mi casa también, tenía como esa energía de represiva, ¿no? Entonces era como fuerte también, y por eso creo que también fue difícil ese momento, ¿no? En la adolescencia, enfrentarse a esa energía también en casa, en vole. Pero ahí estamos, sobrevivimos, estamos acá, fuertes. El punk rock era un entorno muy complicado a nivel ideológico también, pero en ese momento todo lo que es la derecha de hoy en día, cuarentona, despuntaba el vicio haciéndose los cabezas rapadas en Devoto, en San Fernando, en Capital, y aparecían, por ejemplo, por el Teatro del Plata, o aparecían, por ejemplo, por el Teatro Arlequines. Chicle, Gastón del Carmen, vocalista de Malditos Flanders y Wanda y los de Cera. Y aparecían por todos los lugares en donde andaban los pibitos de Capital que se asustaban de la nada, pero cuando se encontraban con nosotros se comían flores de chasco, porque nunca le hicimos asco a la pelea, ¿no? Imagínense, el pibe todo criado en la escuela pública, en José Cepá, que morfábamos lentejas en el comedor, nos vamos a asustar con un boludo con una campera aviadora que se piensa que vive en Inglaterra. Y nos vivíamos cagando a palo. De que se tiraban del tren un día en Villa del Parque los malos, los chicos estos que, ya saben ustedes, ¿no? Partido neonazi, que en ese momento era el PNOCP o algo de eso. Bueno, muchachos, fue difícil hablar de esto. Otra anécdota más, que esa la voy a poder escribir algún día. Nosotros parábamos, en el lugar donde parábamos era en Rodríguez, en una Ocupa, que no me acuerdo bien la dirección en este momento,
Y estábamos justo con Pablo Olivera, que andábamos para todos lados juntos en ese momento, y bueno, resistimos el desalojo, un desalojo que lo dejo para otro capítulo, porque ese desalojo es para hacer una película, loco. Es para hacer una película, porque estábamos 4 o 5 punkis, 2 mujeres, 3 niños adentro del Ocupa, y vino toda la hinchada de Alem con el hijo de la municipalidad, y resistimos como 3 horas de arriba del techo tirándonos piedras, palazos. Yo me caí casi del techo, quedé agarrado en una columna. Apedreamos a los patrulleros, vino gente de la Correpi a ayudarnos, tuvimos que derrumbar todo el lugar porque lo perdimos a ese lugar ese día. Tuvimos que derrumbar entre todos, desarmar todo el Ocupa, que era un centro cultural maravilloso que funcionaba en Rodríguez. Y bueno, y así todo, ¿no? Por todos lados. Y eso hoy en día sigue fluyendo por la memoria, ¿no? Y yo, que soy actor, tengo memoria emotiva y a veces aflora. Me tocó hace poco estar cantando en Raíces, en el Centro Cultural Raíces de San Miguel, que es un lugar importante para nosotros. Y mientras estaba cantando, la memoria me hizo ver que yo en ese lugar donde estaba cantando había hecho el amor una vez. Así es la música, así es el punk rock, así fue nuestra juventud. Fue una fecha en Duro Pavimento, un bolichito en Chacabuco al 400, 500 en San Telmo. Gastón Bullard, editor del Maguila Saim. Tocaba Eterna, creo que tocaba Basser, y había 2 bandas más que no recuerdo, y hubo un altercado con los muchachos de los conventillos de ahí de San Telmo, muy pegados al lugar, y se armó una batalla campal adentro del lugar, rompieron la puerta y entraron todos los muchachos de Stroy de la zona, y terminó en una batalla campal que recuerdo, creo que vos estabas con los Flanders, Ricardo, y que gracias a ustedes pudimos despegar del lugar porque ustedes habían ido con una van y subimos todos los que veníamos de zona oeste, de José Paz, de San Miguel, pudimos subirnos con ustedes y despegar del lugar porque se había armado esta batalla campal que terminó obviamente en la suspensión de la fecha y todo mal. En cuanto a lo feo, lo que puedo recordar es una vez en que Sartán, que era una banda de greencore medio oscura, había perdido las guirnaldas de tripa de perro con las que solían decorar su escenario. Natalia Pirro, profesora y pionera del hardcore punk en el territorio. Y como, bueno, salieron a buscar nuevos adornos y persiguiendo unos pichichos que había por la cuadra, hasta que Marcela, Hernán y un par más saltamos en defensa de los animales. Bueno, nos apuraron un poco con sus navajas, hubo un par de escaramuzas por ahí, pero bueno, no llegó a más y ellos se quedaron sin poder ornamentar su salón, su escenario. Eso fue más o menos 94, 95 creo. En La Fuente íbamos a tocar, que tocamos muy seguido en La Fuente de Burlingame. Tito Fonseca, productor y guitarrista de DKM. Y una noche creo que compartíamos escenario con Super Uva y no me acuerdo quién, creo, de Doble Fuerza, no recuerdo bien. Y nada, teníamos que rendir entradas, creo que eran 30 entradas, si mal no recuerdo en esa época, 3 pesos. Teníamos 75 pesos, faltaban rendir un par de entradas. Y bueno, Jorgelina nos dejó tocar, habíamos llevado equipos, todo, para compartir con todas las bandas, ¿no? Obviamente. Y nada, de repente, al faltar la plata, no pudimos tocar y fue una bronca muy importante. Trasladar los equipos, nadie tenía auto, íbamos todo en tren y colectivo, y la verdad que fue una bronca muy, muy importante. Sobre todo porque ya no es que la primera que tocábamos, sino que veníamos tocando bastante seguido. Iba mucha gente a vernos en ese tiempo. La gente de Soreto, gente bastante bien punk de la vieja escuela. Y nada, no nos dejaron tocar. Por tema de monedas, digamos. Me acuerdo una vez estábamos ensayando, terminamos de ensayar y siempre después de ensayar se trataba de armar algún programa como hacer, ya sea juntarnos en la casa de alguien a comer o bien ir a algún lugar, a algún recital o lo que fuere. Sergio Pogonza, vocalista de Liberando Expresiones. Entonces recuerdo que habíamos terminado de ensayar y bueno, habíamos definido ir a comer a Pizza Libre en San Miguel. Creo que era un Pizza Libre donde siempre se solía ir a comer, creo que era uno de los únicos que había en ese momento, el que estaba
en Belgrano y Paunero, creo que actualmente sigue. Volví a casa a buscar un par de cosas, bueno, buscar plata, pedir permiso también, porque bueno, tenía en ese entonces creo que 15 años. La cuestión es que cuando salgo voy hacia San Miguel, yo en ese entonces vivía en José C. Paz. Cuando llego al lugar, bueno, empiezo a dar vueltas por Pizza Libre, no los veía a los chicos, empecé a dar vueltas por la plaza, no los encontraba, entonces bueno, la verdad es que no sabía qué había pasado. Entonces estuve un par de horas, no demasiadas, habrá sido una hora dando vueltas y viendo o esperando. Entonces bueno, nada, como ya era medio tarde, decidí volverme. En ese entonces no existían celulares, o sea, creo que existía celular, en ese entonces estaba el ladrillo, que se llamaba en su momento, pero bueno, no era común que todo el mundo tuviese un celular. El celular era algo para alguien que realmente lo necesitaba y bueno, tenía como para costearlo. No es como hoy en día que si hay un cambio de plan o pasa algo, te enterás en el momento. La cuestión es que bueno, volví a casa, después bueno, al otro día me entero de que habían arrancado como para ir al Pizza Libre y en la estación de José C. Paz se habían encontrado con los que nos juntábamos, que paraban en la plaza, que justo ese día había un recital de Fan People en Cemento. La cuestión es que bueno, fue un cambio de plan totalmente rotundo en el momento y decidieron irse al recital. En ese entonces como que no había, quizás no se pensaba, no se tenía en cuenta lo que se había arreglado en su momento. Entonces como que decidieron irse directamente al recital y bueno, olvidándose de que tal vez yo iba al Pizza Libre, porque bueno, igualmente creo que recuerdo que en ese entonces yo no sabía si iba a ir o no iba a ir y bueno, después terminé yendo hacia el Pizza Libre, por eso creo que también no me tuvieron en cuenta de que yo iba a ir hacia el lugar. A mis espaldas fue uno de los referentes del hardcore straight edge local, una banda que se mantuvo con el tiempo, tocaron mucho tiempo juntos, editaron un par de discos y no solo eso, sino que también organizaron actividades dentro de la zona, actividades relacionadas con la liberación animal, el veganismo, siempre con algún contenido, sus shows, y es una banda que lamentablemente ya no toca, pero que quedó un registro que podemos disfrutar en la actualidad.
van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma. Salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. ¿Estas medidas servirán para evitar los casos de gatillo fácil? Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil, toda vez que siempre se habla exclusivamente cuando un policía es imputado de un delito. Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil. Si bien en la zona siempre tuvimos variedad de bandas punks, hardcore, también existieron bandas que incursionaron dentro del ska. Algunas se perfilaron por el ska punk y otras fueron tomando distintas influencias de las distintas ramificaciones del género. En este caso vamos a escuchar unos temas de Sky Usama, que fue una de las bandas referentes dentro del estilo, una banda bastante activa que no solo tocaron por toda la zona en el conurbano, sino que también formaron parte de lo que fue el MUR, que fue un movimiento que organizaba recitales en distintas plazas y tomaron la posta de un momento que era bastante complicado para tocar y lograron generar espacios y actividades para poder hacer. Con ustedes 2 temas para que puedan escuchar esta banda que no está tocando actualmente, pero que en la actualidad tienen distintos proyectos. Basta de ceguera, no ven lo que pasa acá. En las calles se construye con la lucha de clases la revolución social.
su familia y su trabajo. Laburó toda su vida, nunca logró el bienestar, ni lo va a lograr. Y si recibe asalariado solo un tercio miserable de su fuerza de trabajo, su mente está, su cuerpo está siendo sometido a un presidio industrial. Que no crea el sistema que esto eterno será. Existe una salida hacia la libertad. Omar tenía un problema relacionado a su familia y su trabajo. Laburó toda su vida, nunca logró el bienestar, ni lo va a lograr. Si el trabajo se usa para esclavizar, con su esfuerzo que es lo que hace el pobre Omar. Aumentando está la sucia renta del cerro burgués detentador de capital. Que no crea el sistema que esto eterno será. Existe una salida hacia la libertad. La gestión directa obrera nos va a garantizar a todos los individuos como un bienestar. Les dejamos un pequeño adelanto del próximo episodio de Hardcore Punk más allá de la General Paz. Los personajes eran todo. Cada uno con lo suyo. Juan Varela, Negro Varela, personaje súper importante, creo que en nuestra cultura. Vaca, un amigazo, un personaje. Me acuerdo de Gaby, el lombriz, que es un personaje. El gusano, el borda. Está el Batu, el Deli, el Principito, ese chabón. Armábamos todos un lindo rompecabezas. Y no sé, de acá de la zona el buitre, obviamente, en todos los recitales. Nos pondría como el número uno de los personajes. Tanta cosa copiada que muchos pagan y se asesoran para ser un personaje o ser raro. Y aquellas personas ya habían nacido de una forma rara.